La Voz del Riel, programa radial declarado de interés cultural por parte del Senado de la provincia de Buenos Aires. Una radio federal en 17 provincias del país, con más de 50 emisoras. La Voz del Riel, 6 años. Somos el tren y las vías son el camino. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, gente de La Voz del Riel, programa número 326 que nos encuentra en esta mesa. ¡Qué loco! Sí, loco el programa de hoy que entrevistamos al jefe y a la subordinada. No, ¿cómo era al final? Sí, era jefe subordinado y subordinado y jefe. Sí, al revés. ¿Qué matrimonio, por favor? Sí, ¿Qué cosas? Queremos aclarar a la gente que entrevistamos a dos ingenieros de Buenos Aires que se fueron a vivir a La Calera y son parte del nuevo proyecto de SOFPE. De software. Sí. Y bueno, uno se dedica al mantenimiento de vía y el otro se dedica a las obras de arte. Y son parejas. El destino los llevó, se estudiaron en Buenos Aires, el tema de la universidad, creo que en San Martín, y el destino los llevó a La Calera. Si bien él está directamente todos los días ahí, ella integra todo lo que es los trenes de cercanías, ¿no? Sí. Cercanías le dicen en España, pero... No, sí, ella se dedica a la parte de obras de arte de las zonas regionales. De los trenes regionales. De los trenes regionales. Sí, que hay 5 o 6 y algunos por venir. Tal cual. Bueno, y en eso de por venir, usted dice que van a venir nuevos vientos, al menos para el sur. Y esa palabra, eso seguramente nos va a poder decir Pablo. La verdad que creo que realmente tiene... O sea, el sur tiene vientos. Tiene vientos, Sí. tiene vientos. Pero estos vienen con rieles y durmientes. Esto vienen con rieles y Locomotoras, durmientes vagones. y ¿por qué no para el sur mendocino también? Sí, está bien, muy bien lo acotado. Muy bien. Preséntelo, pero usted... Bueno, vamos a presentarlo al señor Pablo Martorelli. Él es presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles y verdaderamente un placer, señor, poder hablar con usted, Iván Juárez, Jorge Martín y Oscar Ruti, quien habla, poder compartir esta mesa con usted, con sus datos, con su información, con todo lo que tiene el ámbito ferroviario y que mucho de ese conocimiento pasa por usted. Hola, buenas tardes, amigos, compañeros, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias nuevamente por invitarme otra vez más. Realmente es un placer escucharlos y poder compartir con ustedes algunos momentos. Muchas gracias por esta nueva invitación. No, gracias a usted. Quisiéramos que nos cuente cómo está todo eso que alguna vez usted mencionó y que ahora ya la pandemia se está yendo, por suerte. Y vemos cómo va todo el tema de Unión Pacífico y algunos proyectos que escuchamos por ahí que habría en la zona del Neuquén. Hay cosas. Pasan cosas, como últimamente está de moda decir. Nos alegramos que, por supuesto, esté mejorando la situación con el tema del virus, con el COVID. La gente empieza a salir a trabajar nuevamente a sus lugares habituales. Ya salimos muchos de nuestras casas y podemos movernos de otro modo. Hoy tuvimos con la gente de APDEFA un acto muy hermoso con un buen asado en el campo deportivo que tiene APDEFA en Victoria, acá en la provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y donde se plantean cosas ya del tema de la política ferroviaria para nuestro país. Pero yendo al punto concreto que ustedes me preguntan, el proyecto Unión Pacífico, digamos, está más o menos como lo planteamos en alguna ocasión anterior, esperando una resolución favorable, una firma de nivel ministerial como mínimo. En los próximos días, creo que en esta próxima semana ya vamos a tener una reunión con uno de los funcionarios más altos del ministerio
para tratar estos temas. También está hablado este tema con algunos de los directivos de Belgrano Cargas y Logística, por lo que toca la parte del sur de la provincia de Mendoza. Recordemos que la red ferroviaria del sur de la provincia de Mendoza estuvo en manos de la concesión que tuvo Pescarmona, primero, América Latina Logística después, y ambos concesionarios dejaron totalmente abandonado todo ese enjambre de vías férreas del sur de Mendoza, que tienen un foco muy importante en Montecomán, con el ramal a Malargüe, el circuito Buch por San Rafael, etcétera. Bueno, todo eso es parte integrante del proyecto Unión Pacífico hasta llegar al pie de la cordillera y poder tener un nodo logístico, en principio, en la zona cercana a Malargüe para los pasos internacionales de la zona, y algún día esperamos poder desarrollar la segunda y tercera etapa del proyecto, que pueda llegar a ser cruzar con un ferrocarril activo a Chile. No es fácil porque esto depende de voluntades varias, comenzando porque depende de la voluntad propia de Argentina y también la voluntad propia de Chile. Por más que uno quiera, si el otro no quiere, difícil hacerlo. Pero lo que sí hay es tráfico. Tráfico de cargas, tráfico de pasajeros, que hoy se moviliza a través, por ejemplo, del paso del Pehuenche, se moviliza, por supuesto, en automotor. Y está el paso de las Leñas, que es un paso muy favorable desde el punto de vista topográfico, pero que todavía requiere muchas obras, incluso desde el punto de vista carretero. Por ahora sería el paso más favorable desde el punto de vista ferroviario para poder cruzar a Chile, pero hay otras variantes que también se comentan, por el Plazo Planchón Vergara, que es el paso histórico que quería tener la antigua, primitiva Compañía del Ferrocarril del Oeste para cruzar a Chile, cuando tuvo aquellas famosas locomotoras Voy a Chile y Planchón, justamente, ¿no? Bueno, ese es el panorama respecto al tema del Ferrocarril Unión Pacífico, el proyecto, cuya primera etapa tiene contrato, pero que falta la firma del ministro. O del presidente sería mucho mejor. Pero estamos ahí. Con respecto a Neuquén, bueno, los más memoriosos tal vez recuerden que en noviembre de 2019 firmamos un convenio con la Agencia de Inversiones de la provincia de Neuquén, precisamente para analizar y estudiar diferentes variantes de conexión ferroviaria entre lo que es el nodo logístico que se quiere implementar en Zapala, con la zona franca Zapala incluida, y poder cruzar a Chile también por el viejo proyecto del Trasandino del Sur, pero también hay otras variantes del proyecto que son conexiones con la zona de Vaca Muerta, o sea, lo que hoy se focaliza en Añelo, que está en el centro norte de la provincia de Neuquén, su conexión con Rincón de los Sauces, que está en el extremo norte sobre el río Colorado, y cruce a Mendoza, ya que la zona de Vaca Muerta, los yacimientos de Vaca Muerta continúan por el sur de Mendoza, la zona de la Payunia. Zonas además con una impronta minera muy interesante, y nada mejor que el tráfico minero para el ferrocarril, y nada mejor que el ferrocarril para el transporte de minerales, ¿no? Bueno, allí se desarrolla un proyecto que denominamos Meridiano 68, que conectaría las provincias de San Juan, Mendoza y Neuquén. Ese convenio también está allí con la gente de Neuquén, forma parte del convenio con Neuquén, y estamos ahora en tratativas con el gobierno de San Juan, muy avanzadas, y ya hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación que declara este proyecto Meridiano 68 de interés y le asigna una gran importancia para poder desarrollar el tráfico minero, el tráfico de cargas, el tráfico de arenas, también para el tema de la logística que requiere el funcionamiento de los yacimientos de Vaca Muerta. Así que en eso estamos, más o menos. No sé si me pudieron escuchar todo, espero que sí. Sí, lo escuchamos atentamente. Pablo... A ver si hablé y no me escucharon. Allá por los años 40 y algo, 50 creo que, desde Bardas Blancas hacia Neuquén, se habían construido parte de terraplenes, estaciones. ¿Sería parte del proyecto? Son dos cosas distintas. Uno era aquel viejo proyecto que era el ferrocarril de Pedro Vargas a Malargüe y de Malargüe a Bariloche, así era el ramal. Ajá.
el ramal era Malargüe-Bariloche. El trazado que se hizo fue por la zona desde Malargüe hasta Bardas Blancas. Un trazado muy complicado, muy sinuoso, inclusive con alguna herradura, para llamarlo de alguna manera, en cuanto a la forma del trazado, una o dos de herradura de ese tipo para salvar un gran desnivel de terreno, muy interesante, y se planeaba llegar hasta lo que hoy es, digamos, la puerta de entrada a la ruta que da hacia el Paso Internacional Pehuenche. Nosotros tenemos pedido ese tramo, a ver si podemos reconstruir lo que se había construido y se levantó en 1991, que era un tramo con vía entre Malargüe y un punto llamado La Batra, más o menos a mitad del trayecto hasta Bardas Blancas. Nos interesaría llegar hasta Bardas Blancas para estar en la puerta de entrada del Paso Pehuenches. Pero el proyecto que yo estoy mencionando, el Meridiano 68, no es exactamente ese. Sería fascinante poder completar ese viejo proyecto de la década del 40, que era de los ferrocarriles del Estado. Uh-huh. Pero el que tenemos en marcha nosotros está al este de la Payunia. Sería más o menos paralelo a la ruta nacional 151, pero en territorio mendocino, no en territorio pampeano. O sea, estaríamos yendo desde la zona de Alvear y Carmenza hasta la zona de Patamora y cruzando Rincón de los Sauces. Y de ahí se seguiría hasta Añelo, Putralcó, Zapala, etcétera. Bueno, ese es un proyecto que hoy tiene justamente proyecto de ley, ¿no? En la Cámara de Diputados de la Nación. Así que estamos también en conversaciones. Habría inversores internacionales con interés en este proyecto, que tendría un tráfico de cargas bastante importante, en un corredor atípico para Argentina, un corredor atípico, que podría llegar a tener un nodo de transferencia en Caucete con la Trocha Angosta proviniendo del norte, de modo que se podría generar un corredor ferroviario desde Jujuy hasta Neuquén, digamos con Trocha Angosta del norte hasta Caucete, y con transferencia de contenedores o graneles en Caucete para llevar por Trocha Ancha desde ese punto hasta Neuquén. Pero, Pablo... Muy importante, inclusive para pasajeros. Hay mucho movimiento de pasajeros en la zona también. ¿Vendría a Mendoza y de Mendoza a San Juan? ¿O es un ramal nuevo? No, en San Juan es lo existente. O sea, esto toma parte de ramales existentes, vías existentes de San Juan, de la línea San Martín. Ah, por eso. Y a partir de General Alvear hacia el sur, allí sí sería todo trazado totalmente nuevo. Sí, me olvidé de decir eso justamente. Así que buena la observación que me has hecho. Sí, porque nosotros hicimos una travesía en Zorra hace 2 años antes de la pandemia y pasamos por debajo del Belgrano en Caucete. Caucete, no, sí. Claro, está bien. Bueno, por ahí está la vía de San Martín, vía del Belgrano, y en esa zona se podría hacer una buena estación de transferencia de cargas, especialmente contenedores, si es posible. Además, recordemos que también ese ramal podría tener, del Belgrano me refiero, podría tener un tráfico importante, porque toda la zona de Mendoza es consumidora de azúcar del norte. Y el norte es consumidor, toda la zona norte del país es consumidora de lo que se produce en la zona de Mendoza. O sea, podría haber un ida y vuelta de tráfico formidable. Pero bueno, va todo en camión. Y eso es lo que hay que revertir. Tenemos la línea Belgrano con la vía realmente en muy malas condiciones a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es lo que hay que revertir. Sí, el otro día hablábamos con un empresario exportador de agro y decía que NSA tenía que llevar aceites. Ajá. Y la llevaba por el paso de los Caracoles, el que va a Chile. Entonces le mencionaban que va a ir la pregunta después, ¿no? Que podría ir desde la zona de Rosario, Bahía Blanca, Zapala, y de ahí salir a Chile. ¿Por qué? Porque el consumo de ese aceite es en el sur de Chile.
Ah, claro. Y hoy por hoy está pasando por Mendoza y cruza directamente a Santiago. Con respecto a todo esto que se plantea, ¿qué opinión le merece una ciudad logística en Zapala? No, Zapala es un punto estratégico muy importante. Está en el centro de la provincia de Neuquén, prácticamente el centro geográfico, con vinculaciones a todo el territorio provincial y obviamente al paso internacional o a los pasos internacionales, porque hay más de uno, en la zona para cruzar a Chile. Así que desde el punto de vista de una estrategia integral de logística y transporte en esa región me parece clave. Creo que es un punto muy importante. Está la zona franca también, está el ramal construido por la provincia de Neuquén, continuando la vía principal del Roca desde Zapala hasta la zona franca, que todavía esa vía férrea no fue transferida, por lo menos hasta hace poquito que yo sepa, no fue transferida a nadie, la sigue teniendo la provincia de Neuquén, y bueno, nadie opera ahí. Pese a que la provincia de Neuquén tendría una empresa ferroviaria que no sabemos si está activa, pero que existió y es la que construyó ese ramal ferroviario. Y la que proyectaba la construcción de la línea hasta el punto fronterizo para el paso internacional. Yo lo que digo es que más allá de la voluntad de Chile, porque el paso internacional tendrá que depender también de la voluntad del gobierno chileno, recordemos que Chile es un país unitario y todas las decisiones dependen del presidente de ese país, todo se centraliza en esa decisión, pero por lo menos lleguemos con la vía hasta Las Lajas, que ya es la puerta de acceso al paso internacional. Yo creo que eso sería muy importante para aproximarnos y poder captar cargas desde allí, también con un buen nodo logístico en Zapala y la zona franca de Zapala, que podría tomar tráfico de los 4 puntos cardinales de la provincia realmente. Y al revés también, distribuir, porque no solamente lo que se despacha, sino también lo que se puede recibir. Recordemos que la Patagonia es una provincia que es una región, tanto Neuquén como Río Negro especialmente, que son las 2 provincias que tienen acceso ferroviario, son consumidoras de productos y artículos que se fabrican en otros lugares del país y que llegan hasta esos lugares viajando en camión durante centenares de kilómetros, a lo largo de centenares de kilómetros o a veces miles de kilómetros. Y sería mucho más conveniente llevarlo por ferrocarril, con una logística organizada para poder distribuir racionalmente. Y nada mejor que un nodo logístico para generar ese tipo de operatoria de distribución de tráficos. Me parece muy interesante esa posibilidad. Pablo, le hago una consulta. Anteriormente estaba hablando de la Unión Pacific y yo tuve esta semana la posibilidad de andar por Mendoza y anduve por Alvear y anduve cerquita de Malargüe y hay una gran parte de vía que en esa parte no está. Lo sabemos. Justamente todo eso es parte de actualmente Belgrano Cargas y Logística. Yo antes mencionaba que todo eso había estado en concesión de Pescarmona primero, América Latina Logística después, y lamentablemente la primera empresa abandonó todo y la segunda empresa depredó todo. A eso se suma el nivel de abandono generalizado y bueno, cuando algo está abandonado, alguien se aprovecha y se lleva lo que no se debe llevar. Los depredadores. Se han llevado centenares de kilómetros de cable, los famosos cables telegráficos del ferrocarril. Uno dice, bueno, no vale nada. Bueno, cuando empezamos a sumar kilómetros de cable y sacamos el peso específico del cobre, ahí nos asustamos de la cantidad de toneladas de cobre que se han llevado. Y para cómo eran todo poste de 24 tazas de cable de cableado ferroviario, de todo cable. Tremendo, eso es tremendo. Y bueno, y luego rieles, durmientes, más durmientes que rieles. Generalmente han dejado rieles, o sea, la gente se lleva los durmientes, en muchos casos para leña, en otros casos para venderlos como elementos decorativos. Pero claro, al no haber actividad, nadie se ocupa, nadie custodia,
la mejor custodia siempre fue la operación ferroviaria, obviamente, ¿no? Sí, sí. Mientras hay trenes hay personal, y todo eso se cuida con la propia operatoria. Bueno, en el abandono pasa esta cosa, esto ha pasado en todo el país. Bueno, en esta región justamente ocurrió eso, y bueno, en parte las conversaciones que estamos comenzando ahora con las actuales autoridades de Belgrano Carga y Logística apuntan a ver cómo podemos trabajar en ese tema, porque toda esa región forma parte de la segunda etapa del proyecto Unión Pacífico. La primera etapa, para aclaración de los oyentes, es la reconstrucción de la vía férrea entre Real y Co, provincia de La Pampa, y Colonia Alvear Oeste en la provincia de Mendoza. Sí, la verdad que uno a veces escucha todos esos relatos y qué nos pasó, ¿no? En estos 30 años. Y nos pasó lo que nunca debió suceder, nos pasó ramal que para, ramal que cierra, que más allá de una frasecita hecha que quedó en la memoria colectiva, fue una política de Estado de destrucción masiva, donde además de destruir vías, mandar trenes operativos a la venta como chatarra, a precio vil, también destruyó la fuente laboral en gran medida y la capacitación y formación de nuevas generaciones de ferroviarios. Entonces hoy, bueno, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión en el programa de ustedes, hay poca gente para trabajar, y la demanda digamos, la necesidad de formar nuevos profesionales, nuevos técnicos, nuevos operarios, nuevos empleados en toda la gama de trabajo ferroviario. O sea, no solamente los técnicos, también los administrativos, los gerenciales, los contables, los comerciales. Hay que formar gente en todo. No es lo mismo vender tráfico ferroviario que vender chocolatines. Con todo el respeto que tienen los que venden chocolatines, que me encantan, pero ustedes me entienden perfectamente lo que digo. Sí. Hay una diferencia. Uno tiene que tener una noción de lo que es la producción, las características de la producción, los volúmenes de producción, los despachos, que la frecuencia de los despachos, qué características regionales hay. Todo eso estaba en el ámbito de la gerencia comercial de Ferrocarriles Argentinos en su época, de la gerencia de planeamiento. Se planificaban las operatorias según los tipos de producción regionales, las demandas posibles a tener en cuenta en cada caso. Bueno, eso es lo que hay que manejar, una política de comercialización del transporte ferroviario. Eso planteándolo en términos comerciales. Obviamente que nosotros planteamos también el concepto de política de Estado, más allá de lo estrictamente comercial, y de la importancia de generar un transporte ferroviario que trabaje a la oferta y que modele la demanda de alguna manera. Pablo, pero a ver, una consulta. Hoy cuando nos estamos peleando o se están peleando en el gobierno por crear fuentes de trabajo, ¿tan difícil es conseguir esa firma que falta para crear inversiones? No, y con los inversores. Bueno, es una pregunta que lamentablemente no puedo responder. Está todo hecho, todo presentado, nada está objetado. Bueno, ahí está esperando. Quizás el fallecimiento del ministro Meoni complicó las cosas, porque, bueno, ahí quedó el expediente que él tenía. Estuvimos reunidos 3 veces con él tratando de estos temas. Bueno, después falleció lamentablemente, y bueno, ahora estamos gestionando de nuevo la posibilidad de tener entrevistas, reuniones, y creo que la semana que viene tendremos una. Así que vamos a ver si podemos movilizar el tema. Poniendo toda la carne en el asador, Pablo, ¿usted cree que Argentina ve la luz al final del túnel con respecto al ferrocarril? ¿O vamos a tener que padecer? Quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que sí. La realidad me demuestra que en realidad que justamente hay gente en el ámbito del transporte ferroviario, el ámbito, me refiero a político, del transporte ferroviario, que si bien ellos mismos nos dicen que no son expertos en el tema, y es verdad no lo son, pero que tienen la voluntad de llevar adelante un proceso de recuperación ferroviaria. Hoy se está poniendo en marcha el famoso tema del circunvalar de Santa Fe, dicho entre paréntesis, en realidad no es un circunvalar, porque no circunvala Santa Fe, en realidad es una desviación de itinerario, se pasa por otro lado. Circunvalar sería otra cosa, pero no importa, se llama circunvalar, llamémoslo así.
Es una obra muy interesante. Ahora, me preocupa qué es lo que va a pasar con las vías férreas en la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe se va a quedar sin acceso ferroviario. No solo de cargas vive el ferrocarril, aunque me digan que la carga es la que alimenta de recursos, sí, por supuesto, pero el ferrocarril como servicio público da respuestas en el tráfico de pasajeros. Me preocupa que la ciudad de Santa Fe se quede sin ferrocarril, teniendo 2 estaciones ferroviarias magníficas. Una está convertida en centro cultural, pero hay mucho espacio, pero ese espacio lo desafectó por una resolución absolutamente ilegal e inconstitucional del ministro Dietrich, del gobierno anterior. Esa resolución hay que revertirla porque tiene nulidad absolutamente insanable desde el punto de vista constitucional. Hay que recuperar esos espacios para poder, recuperar también el transporte ferroviario. Se dice que va a haber un servicio que vaya de Santa Fe a Laguna Paiva, un regional, dicen local, yo digo es un regional, como sea, pero no tiene una estación de salida. ¿De dónde va a salir? ¿Por dónde va a andar? Entonces se plantean cosas que me parecen muy interesantes, muy positivas, pero todavía hay que ver ese detalle. Me parece muy positivo que SOFSE esté extendiendo algunos servicios dentro de las posibilidades limitadas que puede haber en algunos casos, pero al extender un servicio, si no se agrega más material rodante, se reduce la frecuencia. Bueno, si se puede aumentar la frecuencia con mejores tiempos de viaje, con mejores velocidades, mejor. Eso me parece positivo, reimplantar todo lo que se pueda. Creo que es muy importante eso. El problema es que no tenemos material rodante. Claro, no hay cantidad de material rodante suficiente, en parte por lo que dije antes, la depredación masiva de la década del 90, donde se vendió material rodante como chatarra, material rodante operativo, ¿no? Como chatarra. El material rodante que se compró durante la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner ya está todo en uso y ya está. Es más, mucho de ese material rodante está detenido por falta de repuestos, tema que hay que solucionar de algún modo práctico, porque no se puede estar esperando meses y meses a que se desarrolle una licitación para compra de repuestos, que después hay que ver si sale bien o si sale mal y volver a llamarla, y quizás se pasan 1 o 2 años y los trenes están detenidos. Sí, seguro. Es un tema que hay que resolverlo de otro modo. A ver, un ferrocarril es un sistema operativo. Yo trabajé en un ferrocarril operativo. Me acuerdo que mi jefe de división obra del Mitre tenía el bolso preparado siempre en la oficina por si tenía que salir de emergencia a algún lado. Eso es operatividad, es ejecutividad. Hay que estar dispuesto a trabajar permanentemente. Así funciona un ferrocarril. Entonces uno no puede estar esperando 6 meses, 1 año, 2 años que venga un repuesto. Eso hay que resolverlo de otro modo completamente diferente. Pablo, se nos terminó el bloque. Realmente creo que esto último que nos comentaba sería para otra charla, para que nos comente cómo sería. Pero no, para mucho, es para hablarlo con algún experto en material rodante, eso sería muy bueno. No es mala idea. No es mala idea. Así que realmente agradecidos por su tiempo, señor. Gracias por un sábado a la tarde compartir estas noticias con nosotros. Y bueno, hasta otra nueva oportunidad, si Dios así lo permite. Hasta la próxima firma. Les agradezco muchísimo, amigos. Ya que me llaman con bastante frecuencia, estoy muy agradecido con ustedes, muy atento. Muchas gracias.